Muy bien. Bueno, voy a pedir si alguien muy amablemente me puede decir si se ve bien la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto, Laura, se ve perfecto. Fantástico, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a comenzar con este tema, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué importancia uno puede darle y debe darle a lo que es la validación en el proceso analítico, ¿sí? Cuando uno define, ¿sí?, que va a generar un proceso analítico, que va a desarrollar un ensayo en el laboratorio, es importante que uno pueda determinar diferentes acciones para que ese proceso analítico, ese ensayo que vamos a hacer en el laboratorio sea seguro. Una de esas actividades, una de esas acciones es la validación del método, ¿sí? Y ahí es en donde comienza a relacionarse lo que es la validación del método con el proceso analítico. Para comenzar, si nosotros vamos a lo que es el anexo B de la norma 17025, ¿sí?, en donde nos habla de las opciones para el sistema de gestión, me habla si puedo aplicar 9001, 17025, si puedo combinarlas y demás, vamos a ver que hay una figura ilustrativa con respecto a este proceso, ¿sí? A un proceso. Si bien la norma es nueva con respecto a lo que es gestión por procesos, ¿sí?, no como por ejemplo en la 9001 que está basada particularmente en su totalidad en lo que es gestión por proceso y lo que es satisfacción del cliente. En el caso de lo que es el 17025, siempre estuvo alineada a lo que es la competencia del personal, ¿sí? Esa competencia competencia técnica, mejor dicho, para que uno pueda asegurar ese resultado que va a emitir. ¿Qué pasa? En esta nueva versión de la norma vamos a encontrar que el proceso analítico, ese proceso de ensayo o también de calibración, comienza a tomar parte o comienza a tomar presencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma busca de alguna manera poder alinear ese ensayo, esa calibración, como si fuese un proceso, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que hace es buscar una forma de que ese ensayo o esa calibración pueda representarse como un proceso. Entonces, en ese caso, deja de ser el ensayo o la calibración la vedette, ¿sí?, del laboratorio. ¿Por qué? Porque comienza a trabajar en proceso. Y si bien es uno de los pasos más importantes dentro de lo que es el laboratorio, es uno de los pasos importantes, no es el más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque también empieza a tomar protagonismo lo que es todos los otros procesos, todo lo que son los otros procesos que acompañan, ¿sí?, ya sea de manera directa o transversal a lo que es el proceso analítico. Entonces, comienza a trabajarse a ese ensayo o esa calibración como un proceso y comienza a trabajar de manera amalgamada con todos los otros procesos, ¿sí? Eso es lo que busca la norma. Y ahí es en donde decimos, bueno, así sea un proceso, ¿sí?, este ensayo, esta calibración, dentro de lo que es el laboratorio, la validación va a ser una de las actividades que va a asegurar que el ensayo o la calibración, ¿sí?, podamos, en el ensayo en este caso, vamos a poder realizarlo de manera segura. Si nosotros vemos, ¿sí?, en este esquema, encontramos que lo que es selección y verificación de métodos y el aseguramiento de la validez de los resultados serían dos eslabones importantísimos dentro de lo que es el proceso analítico, ¿sí? Y es ahí en donde nosotros vamos a centrarnos en este encuentro. ¿Por qué? Porque de primera instancia, como yo les contaba anteriormente, en el caso de que yo decida en el laboratorio medir, o sea, realizar un ensayo, ¿sí?, ya sea por necesidad, por pedido de un cliente, por estrategia, decido hacer un ensayo, necesito validar ese método, ¿sí? Necesito asegurar que lo que voy a emitir en ese informe sea seguro. ¿Y cómo lo hago? Bueno, seleccionando, ¿sí?, y verificando el método, ¿sí? Selecciono cuál es el mejor método para poder tener un resultado seguro y luego lo valido, lo verifico, ¿sí?, para poder asegurarlo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Después necesito de alguna manera seguir teniendo una relación directa con esa validación en el tiempo. No es que yo voy a validar en un momento cero y luego me voy a olvidar de esa validación porque digo, bueno, ya está, ya lo validé en su momento, ya sé que manejo la metodología y me olvidé.
No, uno tiene que tener una relación o seguir teniendo una relación con esa validación inicial que realizamos. ¿Cuáles son las formas de tener una relación directa con esa validación del método para poder seguir asegurando lo que es ese proceso analítico? Bueno, lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados, la medición de una muestra control, el uso de lo que son los materiales de referencia, las comprobaciones intermedias de los equipos, las comprobaciones funcionales, la participación en ensayos de aptitud, ¿sí? En intralaboratorio, en mediciones de muestra ciega y cualquiera de las acciones, ¿sí? De mínima que el punto 7.7 de la norma me está nombrando. Entonces, de esa manera yo lo que hago es poder relacionarme continuamente con el aseguramiento de la validez de resultados que está definido en primera instancia en la validación del método, ¿sí? Esto, así como está, ¿sí? Esta validación y el aseguramiento de la validez del resultado, vamos a poder trasladarlo a lo que es el proceso analítico. Entonces, de esa manera, yo en la rutina me quedo tranquila. Yo en los procesos de mesada me quedo tranquila porque sé que lo validé al método en una primera instancia, en un momento cero, ¿sí? Y luego, asegurando esos resultados continuamente, dependiendo la forma que uno elija, ¿sí? En ese punto 7.7 de la norma, puedo elegir las opciones que me sirvan. Lo que hago es continuamente relacionar la validación con el proceso analítico de la rutina y asegurar el resultado. Entonces, yo trabajo con tranquilidad. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es comenzar a hablar un poquito de lo que es la validación para poder saber qué es lo que realmente uno tiene que validar o verificar en el proceso analítico, ¿sí? Vamos a encontrar que hay una diferencia entre lo que es la validación y la verificación del método. Cuando uno habla de validación del método, habla de lo que es la confirmación mediante el examen y el aporte de evidencias objetivas de que se cumplen los requisitos particulares para el uso previsto. Bueno, si esta definición, ¿sí? Está sacada de norma, uno la lee así como tal, es difícil de entender, es complicada. Yo recuerdo hace muchos años cuando comencé con el proceso de validación, ¿sí? Yo siempre hago ese cuento, no la entendía la definición, no entendía qué me estaba queriendo decir la definición, de confirmar mediante examen y el aporte de evidencias objetivas. ¿Qué tengo que confirmar? ¿Qué es esas evidencias objetivas? ¿Qué es ese examen? Y que tenga que cumplir con requisitos particulares. Eso no entendía a qué se refería con requisitos, y menos entendía que era un uso previsto. Entonces, luego empecé a entender, haciendo y caminando sobre las validaciones, que lo que me está diciendo la validación es que yo tengo que confirmar, o sea, asegurar, o sea, de alguna manera validar, ¿sí? Hacer confirmar la validez, ¿sí? Mediante el examen, ¿sí? El examen son todos esos ensayos que uno hace, ¿sí? El examen es todas las pruebas que uno genera para poder tener resultados y luego evaluarlos y poder, de esa manera, generar las evidencias que me van a determinar que realmente el ensayo cumple con lo que yo le voy a pedir estadísticamente y que, por lo tanto, lo puedo usar para lo que lo necesito. Y ese usarlo para lo que necesito es el uso previsto, ¿sí? ¿Qué pasa con la verificación? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo verifico, me dice que es el proceso de asegurar que los parámetros de desempeño del método previamente establecidos pueden ser alcanzados por el laboratorio. La verificación tiene como diferencia con respecto a la validación, que uno en la verificación lo que hace es, básicamente, determinar que lo que está escrito en una norma de referencia, en un documento de referencia estandarizado, yo lo puedo llevar a la rutina, sin cambiarle absolutamente nada, ¿sí? Si decía 2 gramos de muestra, yo peso 2 gramos de muestra. Si dice 20 grados centígrados, lo llevo a 20 grados centígrados. Y de esa manera, todo lo que dice la norma de referencia yo lo replico en el laboratorio, ¿sí? Y lo que hago es verificar, de alguna forma, con ensayos, que tengo buenos resultados siguiendo lo que dice exactamente la norma en el laboratorio. En el caso de la validación, yo puedo llegar a seguir lo que es el método normalizado, ¿sí? Pero la diferencia es que mínima sea el cambio que uno genere, ya entramos en lo que es la línea de la validación, ¿sí? Por ejemplo, si decía 2 gramos de muestra y yo voy a pesar 0,5, si me decía que tengo que diluir la muestra o hacer una extracción en cloroformo con 100 mililitros de cloroformo y yo eso me parece una barbaridad,
en el laboratorio, porque es mucha cantidad para un replicado, y yo de 100 mililitros de cloroformo, la extracción la hago, por ejemplo, con 20, porque necesito cuidar recursos y demás, esos pequeños, grandes cambios me llevan a cruzar la línea de la verificación y a empezar a actuar frente a una validación, a poder determinar y confirmar, ¿sí?, la validez de esos cambios para poder seguir obteniendo resultados seguros, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver acá una relación entre lo que es la validación interna, la externa y la verificación, ¿sí? En un cuadrito, para poder entenderlo de una manera quizás un poco más gráfica, encontramos que tenemos el grado de validación, ¿sí?, y lo que es una validación interna o verificación recomendada. ¿Qué pasa? Si tengo un método exteriormente validado con un estudio colaborativo, por ejemplo, los que están descritos en el estándar método, bueno, ¿qué hago en ese caso? ¿Sí? Hago una verificación de veracidad y precisión, ¿sí? Si yo lo que hago es seguirlo tal cual, hago una verificación de veracidad y precisión y con eso me alcanza. Si yo uso un método validado en un estudio colaborativo, pero lo uso con una matriz diferente a un nuevo instrumento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uso el estándar método, ¿sí?, que es para agua y efluentes, pero yo no lo voy a usar para efluentes líquidos, lo voy a usar para efluentes sólidos o para alguna otra matriz que no tiene nada que ver con aguas y efluentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Amplío un poquito más lo que es la verificación para no decir que ya de alguna manera tendríamos que entrar en lo que es una validación, ¿sí? Ahí estaríamos ya directamente pisando la línea, ¿sí? Si utilizo lo que es una publicación, ¿sí?, con información acerca de importantes características de desempeño, ahí directamente lo que hago es una validación, ¿sí? Aquí también nos habla de lo que es una verificación más exhaustiva, pero en este caso, bueno, al no ser una norma de referencia, ¿sí?, o un método de referencia, es interesante que ustedes puedan aumentar la cantidad de exámenes, ¿sí?, que se le realice a ese ensayo. O sea, la cantidad de características de desempeño que uno pueda llegar adelante en el desarrollo de la validación, ¿sí? No solamente como característica de desempeño, hablar de veracidad y precisión, sino también comenzar a hablar de otras características de desempeño como pueden ser robustez o pueden ser selectividad. En el caso que yo use un método publicado en la metodología científica que no tenga información sobre ningún tipo de característica de desempeño, por ejemplo, que no me hable de repetibilidad, de reproducibilidad, de recuperación, ahí también es importante generar una validación completa. Y en el caso de un método desarrollado internamente en el laboratorio, en ese caso en donde lo que hice yo fue encontrar un poquito de información que me servía de acá, otro poquito de allá, otro poquito que me contaron, otro poquito que uso de los recursos que tengo en el laboratorio, el equipo que tengo en el laboratorio, ¿sí?, y demás, y voy formando mi propio método de ensayo. En ese caso es importante que la validación sea completa. ¿Qué significa que sea completa? Es que podamos llevar adelante la mayor cantidad de medición de características de desempeño. No solamente quedarme con las claves, que son veracidad y precisión, sino aumentar en lo que es linealidad, selectividad, incertidumbre, lo que es límite de cuantificación, de detección, robustez, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en donde voy a tener que revalidar el método, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo necesito revalidar el método? Bueno, cuando yo necesito revalidar el método es porque voy a estar frente a diferentes situaciones, ¿sí? Yo voy a validar el método, ¿sí?, en situaciones iniciales, con tales analistas, con tales equipos, en tales condiciones ambientales. Entonces, de esa manera, yo lo que hago es confirmar que esos resultados son válidos en esas condiciones, ¿sí? Pero va a haber el momento en el laboratorio, porque todo cambia continuamente, que alguna de esas condiciones va a cambiar. El analista puede conseguir otro trabajo e irse, puede ingresar un nuevo analista porque estamos con mucho trabajo, entonces tomamos otro personal, podemos cambiar el equipo porque se rompió, podemos cambiar el equipo porque compramos un modelo mejor, ¿sí? Podemos tener que empezar a controlar las condiciones ambientales porque me mudé de laboratorio o porque estamos en obra, entonces ahora las condiciones ambientales no las tengo controladas porque tuve que quitar el aire acondicionado del lugar, entonces no puedo controlar el ambiente. Cambios que se producen por la misma rutina del laboratorio y que llevan a que uno tenga que evaluar una revalidación para reconfirmar que con esas modificaciones el resultado sigue siendo correcto.
¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, los parámetros deben ser cambiados para mantener el original desempeño y los cambios están fuera de las tolerancias establecidas en los métodos de referencia. Me doy cuenta, ¿sí?, que tengo que cambiar tal o cual situación dentro del proceso para obtener un mejor resultado, ¿sí? No porque el resultado anterior estaba mal, sino porque lo puedo mejorar aún más, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hago es tener que hacer una revalidación para poder, de alguna manera, sumar ese cambio, o sea, mejora. En el caso de análisis de nuevos compuestos que no están dentro de la original aplicabilidad del método, ¿sí? Por ejemplo, yo había validado un método con un alcance que era para aguas y efluentes, ¿verdad? Un método de laboratorio, método químico, ¿sí? Para aguas y efluentes. Ahora se me ocurrió sumar esa misma determinación para agua, efluente y suelo. La forma de medición es la misma, ¿sí? Pero necesito validarla. ¿Por qué? Porque la matriz es distinta y no está dentro del alcance, porque en una validación inicial que yo haya hecho, las matrices que yo utilicé y los resultados analíticos y estadísticos que analicé de primera instancia estaban relacionados con lo que es agua, como matriz de uso dentro de la validación, y como efluentes, líquidos. Entonces, todos los datos estadísticos que yo tenga en la validación inicial están referidos a esas matrices, porque están dentro del alcance. Si yo le voy a aumentar ese alcance y voy a sumar suelos, necesito hacer todos los ensayos estadísticos con las características de desempeño a evaluar. Como decíamos, características de desempeño nos referimos a veracidad, repetibilidad, robustez, límite de detección, cuantificación y demás. Tengo que evaluarlas ahora, ¿sí?, para lo que suelo y poder determinar que realmente cumple con lo que yo necesito para poder incluirlo dentro del alcance de esta metodología que ya estaba validada en un principio. Y luego, cuando yo cambio, por ejemplo, los analistas, como les contaba hoy, ¿sí?, los equipos o las condiciones ambientales, también es necesario generar una reconfirmación de que con estos cambios todo sigue estando en perfectas condiciones. ¿Y qué pasa? Si bien la norma, el 7025, me habla de que tengo que tener un procedimiento para lo que es la validación del método, voy a encontrar, ¿sí?, que la validación es propia para cada ensayo. Yo puedo generar un procedimiento, como me lo pide la norma, porque lo tengo que tener, en donde me habla de la manera de proceder, ¿sí?, para poder llevar adelante una validación, que tengo que hacer tales características de desempeño, y yo luego, según la metodología, voy a ir viendo cuál me sirve y cuál no, ¿sí? Si es muy profunda la validación, usaré todas las que están descritas en el procedimiento y si no, optaré por las que considero correctas o necesarias. Pero ¿qué pasa? Pasa esto que les estoy contando. Para cada uno de los métodos de ensayo va a haber, ¿sí?, un tipo de validación, ¿sí? La validación se tiene que adaptar a lo que es el proceso analítico, ¿sí? Si yo estoy trabajando con un método normalizado y lo voy a seguir tal cual lo dice, bueno, las características de desempeño y seguramente la validación que voy a hacer va a ser mucho más suave, ¿sí? Va a ser más fácil de llevar adelante. En el caso de que yo me ponga a desarrollar un método en el laboratorio, bueno, y ahí comienza a investigar y a hacer pruebas y demás hasta que encuentre la mejor manera de medirlo, todo ese proceso es de una validación exhaustiva, ¿sí? Entonces, lo importante es que uno, más allá de que tenga escrito internamente en el sistema de gestión un documento en donde hable de la forma de llevar adelante la validación de manera muy genérica, es importante, y donde generalmente ese procedimiento se explica cómo calcular la repetibilidad, cómo calcular la veracidad, la recuperación y demás, lo importante es que sepamos que no va a ser aplicable 100% de la misma forma para todos los métodos que vamos a validar, ¿sí? ¿A dónde puedo encontrar yo métodos validados para poder tenerlos de referencia? Bueno, en lo que es el IRAM, ¿sí? Por ejemplo, en el Codex, en las ISO, en las FILIDF, que generalmente hablan de lácteos, en la OAC, en el estándar método, ¿sí?, hablando de agua y efluentes, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de métodos validados, ¿sí?, por ensayos colaborativos en donde uno los puede utilizar en el laboratorio como referencia. Ahora, ¿cómo preparo yo ese estudio de validación? ¿Sí? Vamos a ver que está definido por varios pasos. En primer
el primero y uno de los más importantes pasos que tenemos que tener en cuenta para poder prepararnos en ese proceso de validación. ¿Para qué? Para poder asegurar luego el proceso analítico. Seguimos relacionando esa validación con el proceso analítico. Todo esto que estamos hablando es para poder asegurar el proceso analítico, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si uno lo lleva a esa validación, a la rutina, en la rutina analítica, en la mesada, uno, de la forma que hace la medición, debería ser exactamente de la misma manera que validó el método. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, que uno valida el método de una manera y tiene todo guardada esa información. Cuando viene el auditor, le mostramos toda esa información, pero luego, cuando se va al auditor, seguimos trabajando de otra manera. ¿Sí? Eso está mal, digamos, no representa al laboratorio, no es una buena práctica, no es ético y aparte no nos deja seguros y tranquilos al momento de informar un resultado. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que todo lo que nosotros estamos hablando ahora y que lleva a poder desarrollar una validación, es lo que a mí me va a permitir luego transportarlo en la rutina y hacer que ese proceso analítico sea seguro y que yo me quede tranquila cuando informe el resultado. ¿Sí? El primero de los puntos a tener en cuenta en el proceso de validación es asegurarse de disponer de la información adecuada para desarrollar la validación o la verificación. Entonces, yo ahí me coloco, ¿sí? Para poder hacer algunas preguntas disparadoras, ¿sí? Y digo, bueno, ¿tengo la última versión del método? Bueno, ¿tengo posibilidad de comprar la última versión del método? Si no tengo esa última versión, ¿qué voy a hacer? Bueno, y si ustedes ven en la norma no me dice tenés que usar la última versión del método. La norma me dice, bueno, que si es la última, mejor, pero que no necesariamente tiene que ser la última versión del método, ¿sí? Muchas veces, y pasa generalmente en los laboratorios, que uno no tiene la posibilidad de comprar la última versión del método y estamos dos versiones anteriores, ¿sí? Y si uno se pone a analizar, quizás, en muchos casos pasa que los cambios son mínimos, ¿sí? Hay cambios que sí, son muy sustanciales y que ameritan, ¿sí? La inversión en comprar la última versión. Pero si así todo, con un cambio sustancial, yo no puedo comprar la última versión de la norma y trabajo con una versión anterior, lo importante es que, así como yo pueda hacerlo en el laboratorio, con esos recursos y con esa forma de trabajo, vaya a hacer la validación del método. Por supuesto que en ese caso, ¿sí? La validación del método me van a pedir los auditores y yo tengo que tener el criterio en el laboratorio de que va a tener que ser mucho más profunda. ¿Por qué? Porque no estoy usando lo que correspondería, ¿sí? Pero eso no significa que está mal. Estoy usando con los recursos que correspondan. Lo que tengo que asegurar es de que esos recursos que yo tengo disponibles me permiten asegurar y confirmar un buen resultado, ¿sí? Un segundo paso importante es la preparación de las muestras estándares y los reactivos, ¿sí? Cuando uno comienza a hacer un proceso de validación, uno tiene que tener en cuenta que tenemos que tener todas las muestras, todos los estándares, todos los materiales de referencia y todos los reactivos para poder comenzar a trabajar en ese proceso de validación. Y algunas preguntas disparadoras para poder organizar este punto dentro del proceso de validación es preguntarme, ¿tengo todos los equipamientos para preparar la muestra? ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Quizás yo diga, bueno, bárbaro, voy a trabajar con efluentes, perfecto, trabajo con efluentes, pero tengo todos los equipamientos para poder hacer la toma de muestra en el caso, por ejemplo, que lo necesite. Si trabajo, por ejemplo, con muestras de arroz, ¿sí? O muestras de cereales, en donde tengo que moler el grano para poder procesarlo. ¿Tengo el molinillo, tengo la procesadora para poder llevar adelante la preparación de la muestra de manera correcta? Entonces, ustedes fíjense que muchas veces este tipo de situaciones uno dice, bueno, no es tan importante, lo importante es que tenga el HPLC, la absorción atómica, el infrarrojo. Y no nos detenemos en esos pequeños equipamientos, ¿sí? De soporte o complementarios que hacen que uno pueda y necesite para poder procesar la muestra de manera correcta y luego tener un resultado adecuado. Entonces, esto es muy importante, que yo pueda tener todos los equipos, no solamente el equipo maestro, ¿sí? Con que le voy a hacer la medición, porque todos los otros equipos que son de soporte también tienen gran importancia. En el caso de los reactivos con calidad adecuada para el proceso, ¿sí? Es lo mismo que yo use un cloruro de sodio porque tengo que agregarle, me dice la metodología, 1 gramo de cloruro de sodio y ya. O que me dice que tengo que usar cloruro de sodio de patrón primario.
Bueno, eso es distinto, ¿sí? Porque los costos van a ser distintos, las purezas son distintas y el uso dentro del proceso analítico es distinto y la criticidad de ese reactivo dentro del proceso analítico también es distinta. Si la muestra necesita muestreo, si yo necesito ir a muestrear ese ítem, ¿sí? ¿Está capacitado el personal o tengo que hacer una capacitación para que pueda aprender y saber cómo tomar la muestra? Y por otro lado, ¿se cubren las condiciones ambientales adecuadas para preparar las muestras? ¿Sí? Yo tengo las condiciones adecuadas para poder conservar la muestra hasta que la analizo, para conservar la muestra mientras la analizo y para conservar la muestra después de analizarla hasta el momento de su disposición final. Bueno, ese tipo de situaciones uno tiene que tenerlas en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego van a ser las que yo voy a trasladar a la rutina. ¿Sí? Si yo voy a validar un ensayo y no tengo donde conservar la muestra hasta que la analizo y la dejo ahí en la mesada, o le pido la heladera a otra persona, ¿sí? O evidentemente no la conservo, la dejo sin refrigeración. Y luego en la rutina, cuando yo vaya a analizar las muestras, ahí sí las conservo y demás, no tiene representación lo que es la validación y los resultados que voy a obtener en una validación con la rutina, porque en la validación la muestra no fue conservada como correspondía y en la rutina sí. Entonces, no va a haber concordancia entre lo que valide y lo que trabajo en la rutina, ¿sí? Ahora bien, ¿qué características tienen que tener, sí, sobre todo las muestras y los estándares que uno va a utilizar en el proceso de validación? Tienen que cubrir el campo de aplicación en matriz y en concentración, ¿sí? Y sí, sobre todo en matriz, porque con respecto a concentración uno puede de alguna manera adicionar, ¿sí? Si no llegamos a la concentración necesaria. Pero en el caso de la matriz es importante. Si yo trabajo con leche en polvo, ¿sí? Es importante que uno pueda encontrar una matriz que sea de leche en polvo, ¿sí? Y quizás para algún analito que tenga que medir el leche en polvo, no encuentre la concentración necesaria, ¿sí? Entonces, bueno, podría de alguna manera cubrirla a esa carencia con una adición, ¿sí? Pero es importante poder siempre cubrir la matriz con respecto al campo de aplicación. Por otro lado, es importante, en el caso que sea necesario, las muestras blancos, ¿sí? De matriz blanco. ¿Para qué? Para poder hacer las adiciones, ¿sí? Sobre todo cuando uno lo necesita para algún tipo de característica de desempeño, como es, por ejemplo, la determinación del límite de detección y de cuantificación. La cantidad de muestra disponible, esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando voy a comenzar con el proceso de validación, necesito contar con una muestra, sobre todo una muestra que yo voy a identificar como muestra control, que me sirva para todo el proceso analítico. No me sirve de nada que yo tenga una muestra que voy a identificar como muestra para el control analítico y genere el gráfico de control, y cuando termino de generar el gráfico de control se me acabó la muestra. Entonces, es importante que eso uno lo tenga en cuenta, que la muestra tiene que durar el proceso de validación y de mínima 6 meses, un año más, para poder volcar datos en ese gráfico de control que se generó, ¿sí? Que sea estable, ¿sí? Y que pueda ser almacenada en las condiciones iguales que las muestras que vamos a analizar en la rutina, ¿sí? Y estable por el sentido que la validación generalmente, en lo ideal, debería durar 6 meses, un año. Sabemos que muchas veces por la necesidad, por la rapidez en la que el mundo se mueve, las validaciones no duran eso, ¿sí? Duran aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, ¿sí? Entonces, es importante que en ese periodo que dure la validación, independientemente de cuál sea, las muestras se mantengan, sean estables, ¿sí? Mantengan la concentración de sus analitos, ¿sí? O mantengan su estructura, ¿sí? Su composición. Otro de los puntos importantes, lo que es el análisis, ¿sí? ¿Qué pasa? El análisis instrumental, tenemos que tenerlo en cuenta que es importante porque es uno de los puntos críticos dentro del proceso de validación. Dice que algunas preguntas disparadoras hablan de que el equipamiento operará en las condiciones adecuadas. Bueno, generalmente en los manuales de los equipos o muchas veces en la norma de referencia me habla de las condiciones especificadas para poder operar el equipo. Si temperaturas, presión, humedad, que corresponden a poder controlarlas para poder operar el equipo de manera correcta, ¿sí? Y que me pueda brindar un resultado de manera correcta. Entonces, yo voy a poder cubrir esas necesidades, entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo no lo puedo cubrir, tengo que
de primera poder modificar algunas cuestiones edilicias o de controles dentro del laboratorio para poder llevar a lo que es esta condición y de esa manera cumplirlas, ¿sí? ¿Existe personal capacitado para operar el equipo? Y esto es algo que es importante que uno lo tenga en cuenta, porque muchas veces uno se entusiasma con el proceso de validación, ya sea porque, bueno, tuvimos la suerte de que llegó la compra tan deseada de reactivos y necesitamos hacer la validación, o porque nos apuran desde la dirección para tal fecha tener lo que es la validación hecha. ¿Y qué pasa? Y el personal no está capacitado, o tiene una capacitación muy escueta, ¿sí? Con respecto a la operación de los equipos, al manejo de los equipos, al aseguramiento de la validez de resultados, que por más que el operario o el analista lo que haga es hacer la medición, no entiende lo que está haciendo. Y si no entiende lo que está haciendo en la rutina, es un gran peligro, ¿sí? Entonces, es importante que ahí hagamos un freno y sepamos si realmente el personal está capacitado. Si no está capacitado, tengamos el tiempo necesario para poder capacitarlo. Así sea internamente con alguien que ya manejaba el equipo o externamente con algún proveedor o en algún otro instituto o otro laboratorio que ya tenga la metodología más dominada. En el caso de otra de las preguntas disparadoras es si existen recursos para cubrir el mantenimiento preventivo, ¿sí? Y correctivo. ¿Qué pasa? Yo voy a validar el método, ¿sí? Perfecto. Valido el método. Para validar el método tuve que llamar a calibrar la balanza, tuve que llamar a caracterizar una estufa, ¿sí? Fantástico. Invertí en todo eso. Tengo todos los equipos en estado full, ¿sí? Para comenzar la validación. Pero eso después hay que mantenerlo, ¿sí? Hay que llevarlo a un programa de calibraciones para poder mantener esa trazabilidad metrológica, para poder mantener la confirmación metrológica, ¿sí? Y asegurar esas mediciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo voy a poder de acá a un año volver a calibrar la balanza? ¿Voy a poder de acá a 2 años caracterizar de vuelta ese equipo? ¿Sí? Esa mufla o esa estufa. Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Se me va a caer la validación, si no, ¿sí? Va a llegar un momento en donde yo no tengo la manera de poder sostener que esos equipos siguen funcionando bien, la validación se va a caer, ¿sí? O no se cae, pero cuando venga un auditor, se cae, ¿sí? Yo puedo hacer, o tratar de tapar el sol con un dedo con ese tipo de cuestiones, decir, bueno, yo sé que la balanza funciona bien, no importa que este año no lo vaya a calibrar, si total, yo sé que funciona bien. No voy a hacer la calibración de las micropipetas si yo sé que están todos funcionando bien, si los resultados me dan bien. Entonces, este año no lo voy a mandar. Bueno, entonces, de alguna manera, empiezo a subestimar, ¿sí? Lo que es el proceso analítico. ¿Y qué pasa? Termina todo decantando cuando encontramos un problema, ¿sí? Y que ese problema viene asociado, o sea, un problema me refiero a un resultado incorrecto, asociado a la falta de trazabilidad metrológica, o cuando llega un auditor y se encuentra con un programa de calibraciones que no está en correcto cumplimiento, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son las consideraciones de tiempo y espacio, ¿sí? Es importante que uno pueda, tanto a las muestras como a los reactivos y los materiales de referencia, poder almacenarlos, darle la estabilidad, ¿sí? Y evitar contaminaciones para que cumplan y se manejen de las mismas condiciones que me vaya a manejar la muestra en la rutina, ¿sí? Y esto es importante considerarlo para que luego yo, cuando vaya a llevar este proceso de validación a la rutina, yo tenga la heladera correcta para conservar las muestras, el estante para conservar las muestras, el depósito con la temperatura adecuada para conservar las muestras, ¿sí? Y por último hablamos de lo que es el impacto ambiental, que muchas veces uno no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos, como decía anteriormente, esa vorágine de decir, bueno, tenemos todos los reactivos, vamos a validar, así podemos llegar a la acreditación a fin de año, o bueno, me dijo el director que necesito validar la metodología, y bueno, y le damos para adelante, y no tenemos en cuenta el impacto ambiental que genera un proceso de validación.
¿Y por qué genera un impacto ambiental? Porque vamos a estar desarrollando una nueva metodología, la cual genera residuos. Entonces yo me tengo que empezar a hacer algunas preguntas disparadoras. Si esos residuos que se van a generar son tóxicos, cómo los voy a recolectar, ¿sí? Si la manera en la que voy a hacer la disposición final, si los voy a poder diluir y tirarlos al grifo, o si tengo que almacenarlos en algunos bidones rotulados con todo el pictograma que corresponde, y luego buscar alguna agencia que pueda recolectarlos, ¿sí? Si el personal está capacitado para manejar esos residuos, ¿sí? Y le doy las herramientas para evitar lo que es un posible accidente o incidente, ¿sí? O sea, básicamente que tengamos todos los elementos de protección personal que correspondan. Después es importante que uno tenga en cuenta, aparte de todas estas consideraciones para la validación propiamente dicha, lo que es la documentación de la validación, ¿sí? Y vamos a encontrar que tenemos dos cuestiones importantes, lo que es el protocolo y el informe de validación. Cuando yo hablo de lo que es el protocolo de validación, voy a decir que es un plan escrito que establece cómo debe realizarse el estudio de validación. Yo en el protocolo de validación lo que voy a colocar, ¿sí? Es todo aquello que considero óptimo o correcto para mi proceso analítico. Por ejemplo, que la repetibilidad me dé un 5%, que la recuperación de la muestra de control me dé entre 90 y 110, ¿sí? Bueno, que la pendiente de la curva me dé tanto, ¿sí? Bueno, eso es lo ideal. ¿Lo ideal por qué? Lo ideal porque lo saqué o lo extraje de alguna metodología de referencia, algún paper, alguna información documentada que a mí me servía y yo dije, mira qué interesante, esto a mí me sirve y yo quiero que mi método cumpla con esto, porque si cumple con esto, está bien. Eso lo vuelco en un protocolo de validación, ¿sí? Pero también tenemos el informe de validación, en donde, ¿qué pasa? Una vez que yo digo, bueno, necesito que la repetibilidad sea de tanto, necesito que la recuperación sea de tanto, ¿sí? Y voy a trabajar de tal y tal manera, lo que hago luego es comenzar a hacer las mediciones de las diferentes características de desempeño. Y luego lo que voy a generar es un informe de validación en donde voy a volcar, ¿sí?, toda esa información o todos esos resultados que encontré estadísticos y que me van a permitir saber si realmente lo que yo dije de la repetibilidad del 5% en un protocolo la pude cumplir y si la cumplí o no, lo voy a volcar en este informe de validación, ¿sí? El informe de validación es como, de alguna manera, esa nota, esa carta que me confirma el uso previsto de la metodología, ¿sí? ¿Qué ustedes tienen que tener en cuenta con respecto al informe y el protocolo de validación? Ninguno de los dos es obligatorio, ¿sí? Si ustedes van a la norma 17025, en ningún lado dicen tenés que tener un informe de validación, tenés que tener un protocolo de validación. No dice nada de eso la norma, en el punto de validación, en ningún punto. Lo que dice la norma es que tenés que tener un procedimiento de validación. ¿Eso qué significa? Una manera de proceder para validar. Entonces, uno organiza la validación en función de eso. Ahí, en ese procedimiento, uno va a colocar que, bueno, podemos colocar en ese procedimiento estos puntos que vimos anteriormente, del 1 al 5. Y que luego uno, y bueno, y todas, generalmente también se describen todas las características de desempeño y cómo se las evaluaría. Pero no me habla del informe de validación y no me habla la norma del protocolo de validación. De hecho, si yo entro, por ejemplo, en las normas de referencia, ¿sí? Hay muchas veces, ¿sí?, que lo que es informe y protocolo de validación me los dan como guías, ¿sí?, para que uno pueda tomarlas y hacer más fácil el trabajo. Lo que me dice la norma es que tengo que guardar registros, ¿sí? Registros de evidencia de que yo hice esa validación. Y es, si de alguna manera uno lo ve, es lo que inicialmente me decía la definición de validación, ¿sí? Generar evidencias objetivas, exámenes con evidencias objetivas. Y esos registros que la norma sí me está pidiendo que tengo que tener son mi evidencia objetiva. Ahora bien, para organizarme mentalmente y como estructura en un laboratorio,
todos esos registros que yo genero y toda la forma en la que yo llevé adelante la validación, qué muestras usé, cómo voy a informar el resultado, qué me dio en repetibilidad, qué me dio en la robustez y demás, ¿sí? Más allá de los resultados, una forma fácil y práctica de ordenar esa información es en un informe de validación, ¿sí? Por eso generalmente uno lo utiliza. Pero tenemos que tener en cuenta que no es obligatorio, ¿sí? Si yo encuentro alguna otra manera de poder llevarlo adelante a todo lo que son registros técnicos y poder definir y juntar la evidencia objetiva para poder saber qué hice en la validación, no hay necesidad de un informe de validación. Pero tengan en cuenta que es una muy buena manera de poder organizar esa información, ¿sí? Por eso generalmente uno lo utiliza, tanto el informe como el protocolo de validación, ¿sí? ¿Qué pasa? Para terminar, vamos a ver que la validación, ¿sí? También viene de la mano de la norma 17025 en el punto 7.2, ¿sí? Y en el punto 7.7. Y esto está relacionado con lo que hablé al principio, ¿sí? Del encuentro, en donde en el punto 7.2 vamos a ver que la norma me está hablando de cómo seleccionar, verificar y validar ese método, ¿sí? Y qué tengo que hacer y cómo no tengo que hacerlo, y me da algunos hasta consejos, ¿sí? Si uno no tiene mucha experiencia en el tema, hay algunas notas que están muy interesantes que están referidas a qué tipo de características de desempeño uno puede llevar adelante. Pero también en el punto 7.7 me dice, bueno, una vez que ya validaste, una vez que vos ya dijiste que el resultado está bien, ¿cómo hacemos para poder seguir asegurándolo en el tiempo? ¿Sí? Hasta que recaiga en una revalidación. Con el punto 7.7 de aseguramiento de la validez de los resultados, en donde muchas de esas actividades van a surgir de datos de la validación. Por ejemplo, la muestra control, la medición de los replicados, ¿sí? Las muestras ciegas, lo que me tiene que dar una muestra ciega, tiene que estar definido en la validación, o estuvo definido en la validación, los límites de un gráfico de control, ¿sí? Los criterios de repetibilidad y demás, ¿sí? Bien, entonces ustedes vean, ¿sí? La importancia que tiene lo que es la validación, establecer un proceso de validación, de confirmar la validez con la que estoy trabajando para que luego en ese proceso, ¿sí? Analítico uno pueda asegurar el resultado que está informando. Ningún proceso analítico es seguro si no hay una validación o mínimamente una verificación que me permita trabajar con seguridad. No hay un proceso analítico seguro si no hay estadística que la asegure detrás, ¿sí? Entonces, eso tenganlo en cuenta ustedes, así sea mínimo, así sea una característica de desempeño, así sea un estudio para poder saber si se cumplen con criterios, pero es importante que haya estadística y que haya una validación o una verificación del método, ¿sí? Para el proceso analítico que ustedes utilizan en la rutina, ¿sí? Bien, hasta aquí he llegado con toda la información que tenía para compartirles, ¿sí? Voy a salirme de la presentación por si alguien tiene alguna consulta para hacer y los voy a escuchar. ¿Están por ahí? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió el tema? En el chat no veo consultas. Bueno, Federico, me alegro mucho de que haya sido clara la exposición, ¿sí? Espero que haya servido esta información para guiarse, para poder entender un poquito esa importancia que tiene el proceso de validación y que muchas veces uno lo toma como una necesidad, ¿sí? Porque se lo pide un director o porque es así lo tengo que hacer o porque me pidieron que queríamos acreditar. Y no termina de uno en el laboratorio ver la importancia que tiene ese proceso de validación para la rutina y para ese proceso analítico, ¿sí? Bien. Bueno, me alegro entonces, acá también Naleli nos cuenta de que también se entendió, fantástico. Y bueno, muy bien, ustedes van a recibir por mail, ¿sí? Un link, ¿sí? Para que puedan ver nuevamente la presentación, ¿sí? Por YouTube, las veces que lo necesiten, y eventualmente también, si ustedes necesitan o quieren el certificado de participación, ¿sí? Van a recibir en el mail lo que es las formas de pago para poder gestionar,
¿sí? Bueno, entonces, bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu comentario también. Bueno, y si no hay consultas, ¿sí? Voy a agradecerles por habernos acompañado. Muchísimas gracias por todo, por estar presentes, por acompañarnos en esta actividad de formación y en las demás que siempre están acompañándonos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.